La vida perfecta de un acaudalado hombre de negocios se vio interrumpida cuando una joven mujer negra afirmó ser su hija de una relación pasada. Determinado a probar que estaba equivocada, exigió una prueba de ADN, solo para descubrir que no solo era su hija, sino también la heredera legítima de toda la fortuna familiar por ser la primogénita. Ahora debe enfrentarse a las decisiones de su pasado y a la hija que nunca supo que tuvo. Antes de empezar con la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. El escritorio de caoba, normalmente un símbolo del poder de Artur Reeves, se sentía frío y ajeno bajo sus dedos. El aroma fresco del papel caro no podía enmascarar el metálico sabor a miedo que le revolvía el estómago. La presencia de Zara, un vibrante toque de color en su mundo monocromático, se sentía como una intrusión, una interrupción en la sinfonía perfectamente orquestada de su vida. No había anticipado esto, la aventura casual de 25 años atrás manifestándose como una mujer hermosa e inteligente que reclamaba su nombre, su sangre. Señor Reeves, la voz de Zara, suave pero firme, cortó su tormento. Ella se sentó frente a él, con la postura erguida, la mirada fija. El costoso traje que llevaba, normalmente una fuente de confianza, se sentía repentinamente inadecuado. Entiendo que esto es difícil, pero quiero entender. Artur se aclaró la garganta, el sonido quebradizo. ¿Entender qué, exactamente? La audacia de una mujer que se insinúa en mi vida. Intentó mostrarse distante e indiferente, pero un temblor lo traicionó. Su compostura cuidadosamente construida, basada en años de ambición despiadada, se estaba resquebrajando bajo el peso de la verdad. Los resultados del ADN estaban sobre su escritorio, evidencia irrefutable de un pasado que había enterrado profundamente. La expresión de Zara se suavizó, un dejo de tristeza nubló sus ojos. Entiendo que estás conmocionado. Pero no he venido aquí para perturbar tu vida, solo para encontrar mi lugar en ella. Mi madre nunca habló mal de ti, pero tampoco explicó tu ausencia. La delicada cadena de oro alrededor de su cuello captaba la luz, un pequeño brillo que reflejaba la frágil esperanza en sus ojos. El silencio se prolongó, pesado y sofocante. El zumbido de la ciudad afuera parecía amplificar el tormento interior de Artur. El peso de sus decisiones pasadas lo oprimía, una manta sofocante tejida con arrepentimiento y negación. Sabía que tenía que decir algo, romper el tenso silencio que pendía entre ellos, pero las palabras no salían. La fachada perfectamente esculpida que había mantenido durante tanto tiempo comenzó a desmoronarse, revelando al hombre solitario y asustado que había debajo. El aire en la opulenta oficina de Artur, usualmente perfumada con cuero caro y madera pulida, se sentía denso de acusaciones tácitas. La luz del sol, filtrada a través del paisaje urbano, proyectaba largas sombras sobre el escritorio de caoba, resaltando el marcado contraste entre la tranquila dignidad de Zara y la inquietud creciente de Artur. Se pasó una mano por el cabello canoso, el gesto traicionando la tormenta que se agitaba bajo su exterior meticulosamente controlado. El informe del ADN, un rectángulo blanco y nítido, parecía burlarse de él con su simplicidad descarnada. Había intentado descartarlo, discutir, negar, pero la verdad era una píldora amarga que no podía tragar. Mi madre te quería, dijo Zara suavemente, rompiendo el silencio sofocante. Su voz, aunque baja, llevaba un peso de dolor no expresado. Tocó la cadena de oro, una reliquia delicada, un vínculo tangible con un pasado que Artur había borrado despiadadamente. El leve tintineo de la cadena contra su blusa de seda fue el único sonido durante un largo momento. Artur se estremeció. La palabra quería lo golpeó como un golpe físico. Nunca había considerado sus acciones en esos términos. Había justificado su abandono como pragmatismo, como un sacrificio necesario para su ambiciosa escalada. Pero la suave afirmación de Zara despojó esas justificaciones egoístas, dejándolo crudo y expuesto. Ella nunca habló mal de ti, continuó Zara, su mirada inquebrantable. Pero su silencio era pesado. Un signo de interrogación constante sobre mi vida. Hizo una pausa, su respiración se entrecortó ligeramente. La fuerza tranquila de su voz desmentía la vulnerabilidad en sus ojos, una vulnerabilidad que reflejaba una grieta oculta en las defensas cuidadosamente construidas de Artur. Él la observó, la asterisco vio asterisco de verdad por primera vez, no como una amenaza a su imperio, sino como una mujer agobiada por un pasado que nunca había elegido. Una mujer que merecía respuestas,
merecía comprensión, merecía un padre. El peso de sus acciones pasadas lo oprimía, un peso aplastante de arrepentimiento. Abrió la boca para hablar, para ofrecer alguna explicación débil, algún intento patético de justificación, pero las palabras se atascaron en su garganta. El silencio se prolongó, lleno solo del leve zumbido de la ciudad afuera y la pena tácita que pendía en el aire. La máscara perfectamente elaborada comenzó a resquebrajarse. El edificio cuidadosamente construido de su vida se tambaleaba. No era invencible. No estaba solo. Tenía una hija. El escritorio de caoba, normalmente un símbolo del poder de Arthur, ahora se sentía como una barrera fría e imponente entre él y Zara. Cogió un pisapapeles de cristal, cuyas facetas captaban el sol de la tarde, una pequeña réplica del horizonte de la ciudad brillando en su mano. El peso, tanto literal como metafórico, era aplastante. No se había sentido tan expuesto, tan vulnerable, en décadas. Zara se sentó frente a él, con las manos juntas en el regazo, su postura irradiando una fuerza tranquila que contradecía la agitación que percibía bajo la superficie. El aroma de su perfume, una sutil mezcla de jazmín y sándalo, flotaba en el aire, un contrapunto fragante al aroma estéril de su oficina. Yo no lo sabía, logró articular Arthur finalmente, su voz un ronco susurro bajo. Las palabras se sentían inadecuadas, insuficientes para abarcar los años de silencio, la evitación deliberada, la indiferencia cruel. Los ojos de Zara, del mismo marrón cálido que el cuero de su silla favorita, contenían una mezcla de tristeza y comprensión. Lo sé, respondió ella, su voz suave pero firme. No esperaba un desfile, señor Reeves. Solo reconocimiento. Él se estremeció ante la formalidad, la distancia cortés que mantenía. Había construido muros a su alrededor durante tanto tiempo, construido una fortaleza de éxito y soledad, que no sabía cómo salvar el abismo que los separaba. Dejó el pisapapeles con un tintineo que resonó en el repentino silencio. Tu madre. Comenzó, las palabras se atascaron de nuevo en su garganta. El recuerdo de un yo más joven e imprudente, una vida vivida sin consecuencias, brilló ante sus ojos. Vio a una joven vibrante con una risa que podía llenar una habitación, una mujer a la que había herido descuidadamente. Ella te quería, repitió Zara, su voz apenas un susurro, esta vez con un dejo de acusación. Pero nunca habló mal de ti. Esperaba que me encontraras algún día. La esperanza en su voz, el perdón tácito, lo hirió más profundamente que cualquier acusación. Vio en sus ojos un reflejo de su propio arrepentimiento, una carga compartida de un pasado que no podían cambiar, pero que quizás podían empezar a comprender. El peso de sus decisiones pasadas, los años de autoengaño, amenazaban con asfixiarlo. Quería disculparse, explicar, pero las palabras permanecían atrapadas, enredadas en los hilos de su culpa. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, y esto estaba fuera de su control. Se trataba de afrontar las consecuencias de sus actos y la desalentadora perspectiva de reconstruir una relación construida sobre años de ausencia. El silencio se prolongó, cargado de emociones no dichas, la frágil tregua pendiendo precariamente en el equilibrio. El silencio se alargó, denso y sofocante mientras el crepúsculo de la ciudad pintaba el paisaje urbano con tonos anaranjados y púrpuras fuera de la ventana panorámica de Arthur. El aire, normalmente perfumado con cuero caro y caoba pulida, ahora llevaba el tenue y persistente aroma del perfume de jazmín de Zara, un recordatorio constante del abismo que los separaba. La observó, su perfil iluminado por el suave resplandor de la lámpara de escritorio, la delicada curva de su cuello, la forma en que sus dedos trazaban el borde de su taza de té intacta. Vio un reflejo de sus propias emociones reprimidas en su tranquila dignidad. Siempre había controlado su entorno, dictado el flujo de las conversaciones, pero aquí, estaba a la deriva, su dominio habitual totalmente inútil. Tu madre. Comenzó de nuevo, su voz un bajo murmullo, las palabras atascándose en su garganta como astillas de vidrio. Carraspeó, el sonido resonando en la vasta y opulenta oficina. ¿Ella era? Extraordinaria. La afirmación se sentía inadecuada, un patético intento de salvar la brecha de años y arrepentimientos no expresados. La mirada de Zara se levantó, encontrándose con la suya. Sus ojos, del mismo marrón cálido que el cuero gastado de su sillón favorito, contenían una profundidad de tristeza que reflejaba la suya. Lo era, asintió ella, su voz baja y firme, sin amargura.
Ella hablaba de ti a menudo. No con enojo, sino con esperanza. Una esperanza terca, inquebrantable. Él se estremeció. Esperanza. Una palabra que se sentía extraña en los confines estériles de su vida meticulosamente elaborada. Una vida construida sobre riesgos calculados y fachadas cuidadosamente construidas. Nunca se había permitido el lujo de la esperanza, temiendo su vulnerabilidad inherente. Ahora, mirando a los ojos compasivos de Zara, comprendió la profunda pérdida que había infligido, no solo a su madre, sino a sí mismo. El peso de su pasado lo oprimía, los años de autoengaño pesados sobre sus hombros. Quiso acercarse, ofrecer algo parecido a consuelo, pero sus manos permanecieron apretadas, su cuerpo rígido por una vida de emociones reprimidas. Vio el parecido con su propia madre en los rasgos elegantes de Zara, la ligera curva de sus labios un reflejo de la sonrisa de su difunta madre. Había olvidado lo que realmente significaba la calidez. Una lágrima recorrió la mejilla de Zara, una sola lágrima solitaria que hablaba a grandes volúmenes de dolor no expresado y resentimiento reprimido. Los muros cuidadosamente construidos de su fortaleza emocional se derrumbaron, ladrillo a ladrillo agonizante, revelando al hombre aterrorizado y solitario que había debajo. Las luces de la ciudad se borraron a través de sus ojos, de repente llenos de lágrimas. Había vivido una vida de opulencia, pero estaba en bancarrota de una conexión humana genuina. Esta hija inesperada, esta heredera inesperada, tenía la llave de una vida con la que no se había atrevido a soñar. Una vida más allá del brillo frío e impersonal de su éxito. Su vida perfecta no era perfecta en absoluto. Estaba vacía. El blanco estéril del laboratorio pareció amplificar el silencio. Arthur, normalmente tan sereno, sintió un temblor recorrerlo cuando el médico colocó el informe de ADN sobre el escritorio de caoba pulida. El documento, nítido y de aspecto oficial, se sintió como un veredicto, condenándolo a una vida que no había anticipado. Evitó la mirada de Zara, el aroma de su perfume de jazmín contrastaba con el olor antiséptico de la habitación. Cogió el informe, sus dedos torpes, el papel arrugándose bajo su toque. Las palabras se borraron, un mareante remolino de tinta negra sobre blanco. Carraspeó, el sonido quebrándose en el pesado silencio. Es positivo, logró decir, su voz un susurro seco. La mirada de Zara estaba fija en él, inquebrantable, su expresión indescifrable. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la habitación, destacando las motas de polvo que bailaban en el aire, una conmovedora metáfora del polvo inquieto de su pasado que lo rodeaba. Vio un destello de algo en sus ojos, una esperanza cautelosa, quizás, o una expectativa cautelosa. No podía decirlo. ¿Yo? Lo sabía, dijo ella, su voz suave, casi vacilante. No hubo un grito triunfal de victoria, ninguna acusación airada. Solo una tranquila afirmación de hecho. El peso de años de incertidumbre, de anhelo y sueños no expresados, pesaba en el aire entre ellos. Había esperado enojo, resentimiento, una tormenta de acusaciones. Esta tranquila aceptación era mucho más inquietante. Arthur se estremeció, la fría realidad de sus acciones lo golpeó con toda su fuerza. Había pasado su vida construyendo muros, erigiendo barreras contra la vulnerabilidad, y ahora, esos muros se derrumbaban bajo el peso de una verdad que había intentado desesperadamente ignorar. El aire fresco del laboratorio no pudo ocultar el sudor repentino que brotaba en su frente. Sintió el familiar agarre helado del pánico apretándose alrededor de su pecho. No se trataba solo de una prueba de paternidad, se trataba del desmoronamiento de su vida cuidadosamente construida. Su imperio, construido sobre una ambición despiadada y riesgos calculados, de repente se sintió precario, amenazado por una joven que nunca había conocido, una mujer que tenía la llave de su pasado y el futuro de su legado. Miró el informe, el blanco y negro nítido como un espejo de su propia y aterradora realidad. Su vida perfecta se había hecho añicos. Y los pedazos, afilados y dentados, lo estaban cortando profundamente. El bufete de abogados olía a cuero viejo y puros caros, un aroma que normalmente calmaba a Arthur, ahora se sentía sofocante. Se sentó frente al señor Jardín, un hombre cuyo rostro tenía el mismo cálculo frío que Arthur solía admirar. El testamento es inequívoco, señor Reeves, declaró Jardín, su voz suave como granito pulido. Zara Reeves es su hija mayor y la única heredera.
Los dedos de Artur tamborileaban un ritmo frenético sobre el escritorio de caoba, la superficie pulida reflejaba su rostro tenso. La luz del sol de la tarde, filtrándose a través de los altos ventanales, proyectaba largas sombras que parecían burlarse de su impotencia. «Debe haber alguna». «Laguna», tartamudeó, las palabras atascándose en su garganta. El miedo que lo arañaba era crudo, visceral. Había construido este imperio ladrillo a ladrillo, y ahora estaba amenazado por una hija que nunca había reconocido. «Me temo que no, señor Reeves. Las implicaciones legales son sustanciales». El tono de Jardín permaneció inmutable, una escalofriante neutralidad que subrayaba la definitividad de la situación. Deslizó un documento sobre el escritorio, una montaña de jerga legal que parecía amplificar la desesperación de Artur. El intenso aroma de su costoso perfume, de pronto, le resultó empalagoso, un recordatorio sofocante de su cuidadosamente construido mundo, ahora desmoronándose a su alrededor. Casi podía saborear la amargura de la derrota, un metálico regusto amargo en su lengua. El silencio se alargó, puntuado solo por el tic-tac rítmico de un reloj de péndulo en la esquina, cada tic una estocada contra sus cuidadosamente erigidas defensas. Miró por la ventana, la ciudad se extendía bajo él, una jungla de concreto que había conquistado. Pero esta batalla, esta lucha por el control de su vida y su legado, era una que estaba perdiendo. La imagen de Zara brilló en su mente, su silenciosa fuerza, su mirada inquebrantable. Ella no era solo una amenaza, era un reflejo de la vida que había evitado, una vida que ahora se sentía obligado a enfrentar. El peso de sus acciones pasadas lo oprimía, asfixiándolo. Cerró los ojos, sintiendo los primeros temblores de un terremoto emocional largamente esperado. La lucha no había terminado, pero su naturaleza había cambiado. Lucharía, no por su imperio, sino por una oportunidad, por pequeña que fuera, de rescatar algo de los escombros de su vida. El escritorio de caoba se sentía frío bajo las manos temblorosas de Artur. Contempló los documentos legales, el nítido papel blanco burlándose de su cuidadosamente construido mundo. Las palabras del abogado resonaban en sus oídos, único heredero. El aroma a cuero viejo y puros, antaño reconfortante, ahora le parecía acre, una manifestación física de su creciente inquietud. Apartó los papeles, el gesto una pequeña rebelión contra el peso aplastante de la realidad. Esto no puede ser cierto, murmuró, su voz apenas un susurro, perdido en el silencio cavernoso del despacho del abogado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras, convirtiendo la habitación en un escenario para su drama personal. Jardín, impasible como siempre, simplemente se ajustó las gafas. La evidencia de ADN es concluyente, señor Reeves. El testamento es irrefutable. Su voz, desprovista de toda emoción, sonaba a sentencia definitiva. Artur se levantó de golpe, la silla raspando contra el suelo pulido, un sonido discordante en el silencio sofocante. Caminó de un lado a otro, la costosa alfombra persa una suave pero inútil barrera contra la tormenta que lo azotaba. Se pasó una mano por el cabello meticulosamente peinado, el gesto traicionando la compostura cuidadosamente mantenida que siempre había sido su escudo. «Pero, yo nunca», comenzó, las palabras le fallaron. La verdad, dura e implacable, pesaba en el aire. No solo había perdido el control de su fortuna, había perdido el control de su vida, de su cuidadosamente construida narrativa. Había perdido su cuidadosamente construido yo. Dejó de caminar, su mirada se posó en el paisaje urbano que se extendía fuera de la ventana, una jungla de concreto que alguna vez había considerado su reino personal. Ahora, se sentía ajena, hostil. Vio, no un testimonio de su éxito, sino un espejo que reflejaba el vacío en su interior. Un vacío que había intentado llenar con riqueza y poder, un vacío ahora abierto de par en par, amenazando con tragárselo entero. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla, un marcado contraste con la imagen que siempre había proyectado. Era una silenciosa admisión de derrota, el derrumbe de sus meticulosamente construidos muros. Había luchado por el control, pero lo estaba perdiendo. Y frente a esta pérdida, un sentimiento extraño e inesperado comenzó a agitarse en su interior, un atisbo de miedo, sí, pero también algo más, un atisbo de algo parecido a la aceptación. El terremoto había comenzado. El despacho del abogado ahora se sentía más frío, el aire denso con lo no dicho.
El reflejo de Arthur en el pulido escritorio de caoba mostraba a un hombre devastado, la fachada cuidadosamente construida desmoronándose. No solo había perdido su imperio, había perdido su identidad cuidadosamente construida. El paisaje urbano exterior, antaño símbolo de su triunfo, ahora se sentía como un ojo juzgador. Se sentó pesadamente, la costosa silla no le ofrecía consuelo. Jardín, una sombra silenciosa y observadora, carraspeó. Señor Reeves, hay implicaciones más allá de la herencia. Arthur levantó la cabeza bruscamente. ¿Implicaciones? ¿Qué implicaciones? Su voz, todavía tensa por la negación, tenía un temblor de miedo. La reclamación de la señorita Hayes afecta a otros activos. Hay fideicomisos, inversiones, posesiones familiares que datan de generaciones. Todo vinculado al linaje. Al primogénito. Las palabras de Jardín quedaron suspendidas en el aire, cada sílaba un golpe de martillo. Arthur sintió una oleada de náuseas. Esto no era solo cuestión de dinero, era cuestión de legado, de una historia que había borrado deliberadamente. Su pasado, la mujer que había abandonado, el hijo que había negado, todo volvía para perseguirlo, un fantasma vengativo exigiendo su merecido. Miró sus manos, apretadas en puños. El costoso traje, antaño símbolo de poder, se sentía como una camisa de fuerza. ¿Así que ella se queda con todo? La pregunta era más un susurro ahogado que una afirmación. Jardín asintió con la cabeza. Legalmente, sí. Pero hay posibilidades. Concursar el testamento, impugnar la paternidad, los ofreció como meras sugerencias, no como soluciones. Arthur los desestimó con un gesto de la mano, un movimiento desprovisto de su habitual aplomo autoritario. La lucha parecía abandonarlo. La fortaleza meticulosamente construida de su vida había sido vulnerada, y él quedó expuesto, indefenso. Los años de movimientos calculados, de ambición despiadada, ahora parecían insignificantes, reducidos a polvo por el simple e innegable hecho de la existencia de su hija. Un escalofrío lo recorrió. Esto no era solo una batalla legal, era una batalla por su alma. La lucha había comenzado, y él no sabía si tenía la fuerza para contraatacar. Después de todo, era solo un hombre. Y un hombre sin su mundo cuidadosamente construido se sentía vacío y extrañamente, perdido. El olor estéril del antiséptico se aferraba a la ropa de Zara, un marcado contraste con el vibrante perfume floral que solía usar. Se sentó en la sala de espera escasamente amueblada, el zumbido apagado del aire acondicionado contrastaba con el frenético latido de su corazón. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire, cada una un pequeño y brillante recordatorio de la incertidumbre que la rodeaba. Había pasado su vida reconstruyendo fragmentos de una historia donde su padre era un fantasma, un susurro en las sombras. Ahora, el fantasma estaba a punto de hacerse real. Un suspiro profundo escapó de sus labios, un sonido casi tragado por el silencio estéril. Una puerta se abrió y una enfermera la llamó por su nombre. Zara se levantó, con las manos húmedas y el estómago revuelto. El pasillo parecía largo e interminable, cada paso resonaba con su creciente ansiedad. Al entrar en el consultorio del médico, lo vio Arthur Reeves, el hombre al que solo conocía a través de fotografías borrosas e historias fragmentadas. Era mayor, más cansado de lo que había imaginado, sus rasgos usualmente afilados suavizados por el agotamiento. Levantó la vista, su mirada inquebrantable, un marcado contraste con el temblor en sus manos. No habló, simplemente le indicó la silla frente a él. El silencio se prolongó, denso y pesado, interrumpido solo por el tic-tac rítmico de un reloj en la pared, cada tic-tac un pequeño martillazo contra la ya frágil compostura de Zara. Era un hombre que controlaba todo, pero aquí, en esta habitación blanca y estéril, el control parecía escaparse de sus manos. Su costoso traje no hacía nada por disimular el temblor en sus manos. Su mundo cuidadosamente construido se estaba resquebrajando. Finalmente, se aclaró la garganta, el sonido áspero y forzado. Bueno, comenzó, su voz baja y vacilante, una marcada desviación del tono imperativo que ella esperaba. Los resultados de las pruebas. Su mirada cayó sobre sus manos, retorciendo su anillo de bodas. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Fueron concluyentes. No necesitaba decir más.
El peso tácito de su confesión pesaba más que cualquier palabra podría expresar. La confirmación, que alguna vez se sintió como una victoria, ahora era una píldora amarga. Ambos sabían exactamente lo que significaba. Sus vidas habían cambiado irrevocablemente. El silencio que siguió fue profundo, un abismo lleno de años de palabras no dichas, momentos no vividos y un futuro que ahora tenían que navegar juntos. El peso de ello presionaba, pesado y sofocante. Las motas de polvo continuaron su silencioso baile, ajenas a la tormenta que rugía en la pequeña y silenciosa habitación. Las palabras del médico flotaban en el aire, densas y sofocantes. Zara sintió un temblor recorrerla, no de miedo, sino de una extraña y desconcertante calma. La habitación blanca y estéril parecía encogerse, las paredes se cerraban, el tic-tac del reloj era un incesante redoble contra el silencio. Las manos de Arthur, usualmente tan hábiles para manejar su imperio, temblaban visiblemente. Parecía mayor de lo que su edad indicaba, la fachada cuidadosamente construida de su vida se derrumbaba ante sus ojos. Bueno, susurró finalmente Zara, su voz apenas audible por encima del tic-tac del reloj. La confirmación no fue la revelación alegre que alguna vez había imaginado. En cambio, se sintió como una piedra pesada que se asentaba en su estómago. Este hombre, este extraño que era su padre, era un desastre. Levantó la vista, sus ojos, del mismo tono gris que un mar tormentoso, buscando los de ella. Yo no lo sabía, murmuró, las palabras ásperas y forzadas, como una bisagra oxidada. Yo era joven, imprudente. Tragó saliva con dificultad, su nuez moviéndose nerviosamente. El traje caro, usualmente un símbolo de su poder, ahora parecía colgar holgadamente en su cuerpo, resaltando su vulnerabilidad. Zara lo estudió, viendo más allá de la costosa confección al hombre que había debajo, un hombre perseguido por su pasado, un hombre luchando con una verdad que había enterrado durante años. La ira que había anticipado se sentía distante, reemplazada por una extraña empatía. Ahora entendía el peso de su silencio, la carga que llevaba. Entiendo, dijo suavemente, su voz firme a pesar de la confusión interna. Las palabras la sorprendieron incluso a ella. El perdón no había sido parte de su plan, pero ahí estaba, ofrecido tentativamente, un puente frágil a través de un vasto abismo. El olor a antiséptico parecía menos agudo ahora, amortiguado por el cambio repentino en la atmósfera de la habitación. La luz del sol, anteriormente un símbolo de su incertidumbre, ahora se sentía cálida, reconfortante. Un largo silencio siguió, puntuado solo por el persistente tic-tac del reloj, un recordatorio implacable del tiempo perdido, de las oportunidades perdidas. Arthur extendió la mano, dudando sobre la de ella. No la tocó, todavía no. El gesto, sin embargo, decía mucho. Su rígido control había desaparecido, reemplazado por una vulnerabilidad cruda y desesperada. Era un comienzo, por más tentativo que fuera, una primera grieta en el muro de hielo que había construido a su alrededor. Las motas de polvo continuaron su silencioso baile, pero ahora, parecían menos recordatorios de incertidumbre y más chispas de esperanza, danzando en la luz que cambiaba de nuevo. El olor a antiséptico se aferraba a la ropa de Zara, un marcado contraste con el perfume que había usado esa mañana, una fragancia esperanzadora ahora opacada por el peso de la revelación. Arthur estaba sentado frente a ella, el cuero caro de su silla crujía suavemente bajo su peso cambiante. Su cabello, usualmente impecable, estaba ligeramente despeinado, una pequeña rebelión contra su persona meticulosamente elaborada. Se aclaró la garganta, el sonido áspero y quebradizo. Yo necesito entender. Zara lo miró, sus propios ojos reflejando un complejo tapiz de emociones. El resentimiento bullía bajo una capa de cansancio, el shock inicial dando paso a una cautelosa curiosidad. ¿Entender qué, señor? Reeves. La formalidad se sentía extrañamente fuera de lugar, una barrera en el abismo que ahora los separaba. Se pasó una mano por el cabello, el gesto revelando una vulnerabilidad que ella no había anticipado. A tu madre, yo, recuerdo fragmentos, pero los detalles, están borrosos, nublados por el arrepentimiento. Su voz se quebró, el muro cuidadosamente construido alrededor de sus emociones se derrumbaba ladrillo a ladrillo agonizante. El silencio en la habitación solo era interrumpido por el zumbido rítmico del aire acondicionado, una banda sonora implacable para sus acusaciones tácitas y un perdón vacilante.
La luz del sol entraba por la ventana, iluminando motas de polvo danzando en el aire, cada una un pequeño símbolo de la persistente presencia del pasado. Zara se removió, la rigidez incómoda de su silla reflejaba la tormenta en su corazón. Había esperado ira, incluso furia justificada, pero la realidad era mucho más compleja, una maraña de dolor, empatía y el peso aplastante de las expectativas incumplidas. No se trata del dinero, dijo Zara suavemente, su voz apenas un susurro por encima del zumbido de la maquinaria. Las palabras fueron una sorpresa, incluso para ella misma. La herencia era monumental, una suma que le cambiaría la vida, pero palidecía en comparación con el vacío dejado por un padre al que nunca conoció. Arthur levantó la vista, sus ojos buscando los de ella, un destello de algo parecido a la esperanza en sus profundidades. «¿Entonces de qué se trata?», preguntó él, su voz apenas audible. «Se trata de saber», respondió Zara, su mirada firme. «De entender por qué. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué elegiste el silencio? ¿Por qué solo existo ahora gracias a una prueba de ADN?» Su voz tembló ligeramente, los años de preguntas sin respuesta finalmente encontrando su voz. Cayó un largo silencio entre ellos, cargado de emociones no expresadas, el aire denso con el persistente aroma del arrepentimiento. El tic-tac del reloj parecía amplificar el silencio, cada tic una dolorosa lembranza de los años perdidos, las oportunidades desaprovechadas, los momentos robados que nunca podrían recuperarse. La luz del sol pareció desvanecerse ligeramente, reflejando el incierto camino que tenían por delante. El comienzo, aunque tentativo, era un paso hacia algo nuevo. El comienzo de su historia tan complicada. La mesa de caoba entre ellos se sentía fría, un marcado contraste con la calidez que irradiaban las manos de Zara, apretadas fuertemente en su regazo. La luz del sol se inclinaba sobre la superficie pulida, resaltando las motas de polvo que danzaban en los rayos dorados. Arthur, usualmente tan impecablemente arreglado, parecía desaliñado, su costoso traje incapaz de disimular el cansancio grabado en su rostro. Nerviosamente ajustó sus gemelos, el agudo clic resonando en la habitación silenciosa. «Mi madre», comenzó Zara, su voz baja, vacilante. Las palabras se sentían pesadas, cargadas de años de preguntas sin respuesta. Había ensayado esta conversación innumerables veces en su cabeza, pero la realidad se sentía diferente, más aguda, más cruda. Arthur se movió, el cuero de su silla gimiendo un suspiro comprensivo. «Lo sé», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Sé que le fallé a ella». «¿Te fallé a ti?». Sus ojos, usualmente penetrantes y calculadores, ahora estaban nublados por un dolor que sorprendió a Zara. No era el hombre de negocios frío y calculador que ella esperaba, era un hombre vulnerable luchando con su pasado. «No quiero su dinero, señor Reeves», repitió Zara, las palabras sorprendiéndola incluso a ella misma. La vasta herencia de repente se sintió insignificante comparada con el profundo vacío de una vida sin padre. Había esperado ira, una ardiente necesidad de retribución, pero la emoción dominante era una triste fatiga. Vio en él el fantasma de un hombre que nunca conoció, perseguido por un pasado del que no podía escapar. «¿Entonces qué quieres?», su voz se quebró, la pregunta colgando pesada en el aire. El olor esterilizado de la oficina del abogado parecía intensificarse, un crudo recordatorio de la fría y clínica naturaleza de su encuentro inicial. Zara miró hacia otro lado, su mirada posándose en una fotografía enmarcada en la pared, una imagen de una familia sonriente, una familia de la que nunca formó parte. «Quiero entender», susurró, las palabras atascándose en su garganta. «Quiero saber por qué nos abandonaste. ¿Por qué elegiste el silencio sobre todo?». Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla, un silencioso testimonio de años de anhelo y expectativas incumplidas. El peso de las palabras no dichas, de la ausencia de toda una vida, la oprimía, un pesado manto que había llevado durante demasiado tiempo. Necesitaba respuestas, no dinero, no lástima, sino la verdad, por muy dolorosa que fuera. El zumbido del aire acondicionado pareció intensificarse, una corriente subterránea implacable para las emociones no expresadas que llenaban la habitación. El comienzo de su viaje había estado lleno de conflictos, pero en este momento, un destello de comprensión, aunque tenue, se encendió en los rincones oscuros de la habitación. El silencio se prolongó, lleno solo del tic-tac del reloj y la historia no dicha entre ellos, una historia que podría moldear su futuro, para bien o para mal.
La oficina del abogado se sentía sofocante, el aire denso con el aroma a cuero caro y café rancio. La luz del sol, fracturada por los rascacielos de la ciudad, proyectaba largas sombras sobre la pulida caoba. Zara se sentó rígidamente, la tela fresca de su vestido un marcado contraste con la confusión interior. Las palabras de Artur, confirmando su herencia, flotaban en el aire, pesadas e inquietantes. Él esperaba indignación, una batalla, pero el silencio de Zara era más desconcertante. Así que, comenzó Artur, su voz tensa, la compostura cuidadosamente construida quebrándose en los bordes. Se pasó una mano por su cabello impecablemente peinado, el gesto traicionando su desorden interior. Esto, lo cambia todo. La mirada de Zara permaneció fija en la alfombra ornamentada, su intrincado patrón incapaz de distraerla del peso de la revelación. La vasta fortuna, una vez un símbolo de esperanza, ahora se sentía como un cáliz envenenado. Sí, lo hace, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, cada palabra teñida de cansancio. El silencio se prolongó, puntuado solo por el tic-tac rítmico de un reloj de pie en la esquina, cada tic un golpe de martillo contra la frágil tregua. Él la observaba, un destello de algo parecido al miedo en sus ojos. El poder, el control que había cultivado tan meticulosamente, parecía escaparse entre sus dedos como granos de arena. Había anticipado una pelea, una batalla legal, no había anticipado esta tranquila aceptación, esta inquietante calma. Era mucho más aterrador. Quiero entender, dijo finalmente Zara, levantando la mirada, sus ojos encontrándose con los de él. No había ira, ni acusación, solo una profunda y cansada tristeza. Los años de anhelo, de preguntas sin respuesta, se habían grabado en su rostro, un mapa sutil de una vida vivida sin él. Artur se movió en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. Se aclaró la garganta, el sonido quebradizo y forzado. Sé que te he causado dolor, comenzó, las palabras saliendo en una avalancha. Alcanzó un vaso de agua, su mano temblando ligeramente mientras se lo llevaba a los labios. El agua estaba fría, un fugaz momento de consuelo contra el calor abrasador de su culpa. No hay excusa para mis acciones, pero, quiero que sepas, no siempre fui así. Su voz era cruda, desprovista de su habitual compostura estudiada. Parecía mayor, de repente frágil, la carga de su pasado pesando sobre sus hombros. Los susurros apagados del abogado se desvanecieron cuando Zara y Artur salieron a la bulliciosa calle de la ciudad. La cacofonía de bocinas de autos y vendedores gritones contrastaba con el silencio estéril de la oficina. Zara se abrigó más en su abrigo, el viento gélido era una manifestación física de la tormenta emocional que la azotaba. Artur la observaba, su impecable traje estaba arrugado, su rostro marcado por un cansancio que ella nunca antes había visto. Necesito un poco de aire, murmuró, su voz apenas audible sobre el rugido de la ciudad. Hizo una pausa y añadió, ¿esto? Esto lo cambia todo para mí también. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y tácitas. Zara levantó la mirada hacia los imponentes rascacielos, sus fachadas de cristal reflejando la energía incesante de la ciudad, un contraste brutal con la quietud de su propio corazón. No sentía la euforia que había esperado. La herencia se sentía como una carga, un testimonio de una vida que no había elegido. Sí, lo hace, respondió ella, en voz baja. Movió su peso, evitando su mirada. Pero no cambia quién soy, ni lo que quiero. Artur la miró, un atisbo de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Vio la fuerza en su postura, la dignidad silenciosa que lo había sorprendido en el despacho del abogado. Notó el sutil temblor en sus manos, un indicio de la vulnerabilidad bajo su exterior sereno. De repente sintió el peso de sus acciones pasadas, los años de silencio y ausencia, aplastándolo con la fuerza de un golpe físico. Lo sé, dijo, con voz ronca. ¿Y quiero arreglar las cosas. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Miró a su alrededor, el ruido de la ciudad tragado momentáneamente por el profundo silencio de su propia confesión. El peso de sus palabras, de sus remordimientos tácitos, pareció asentarse sobre sus hombros, haciéndolo parecer mucho mayor, más vulnerable. Zara lo vio. Vio a un hombre despojado, no de su riqueza, sino de sus defensas cuidadosamente construidas. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, rozó sus labios.
Es un comienzo, susurró, un atisbo de esperanza insinuándose en su voz cansada. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, testigos silenciosos del frágil comienzo de una relación padre-hija, nacida no de la alegría, sino del peso compartido del pasado y la promesa incierta del futuro. El aire, todavía frío, se sentía un poco menos áspero, los sonidos de la ciudad menos abrumadores. Un pequeño paso. Pero un paso al fin y al cabo. El elegante escritorio de caoba del abogado pareció absorber el peso de la revelación, la superficie pulida reflejando el rostro atónito de Zara. El olor estéril antiséptico y cuero caro impregnaba el aire, un contraste marcado con el vibrante pulso de la ciudad más allá de la ventana. El silencio pesaba, interrumpido solo por el tic-tac rítmico de un reloj de pie en la esquina, cada segundo amplificando la gravedad de la situación. Arthur, con el rostro una máscara de furia contenida, sintió que la sangre se le escapaba de la cara. No se trataba solo de una demanda de paternidad, se trataba del desmantelamiento de su imperio meticulosamente construido. Su vida cuidadosamente cultivada, construida sobre la ambición y la autosuficiencia, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Esto? Esto es imposible, finalmente masculló, su voz traicionando el temblor en sus manos. Se inclinó hacia adelante, la cara costosa de su traje se arrugó, su mirada fija en los documentos legales. Las palabras se borroneaban, las implicaciones demasiado vastas para comprenderlas. Zara, a pesar del terremoto que retumbaba bajo su exterior cuidadosamente compuesto, encontró su mirada con una fuerza tranquila que incluso a ella misma la sorprendió. El peso de su pasado, los años de dificultades e incertidumbre, parecieron unirse en una determinación férrea. No se dejaría intimidar. No se trataba solo de dinero, se trataba de reclamar su historia, su identidad. Los documentos son claros, señor Reeves, dijo el abogado, con voz tranquila pero firme, un contrapunto marcado a la creciente tensión. La señorita Jones no solo es su hija, sino que, como hija primogénita, es la heredera legítima de la fortuna familiar Reeves. El peso de esas palabras flotaba en el aire, denso y sofocante. Arthur sintió que un frío temor se le metía en los huesos, un miedo mucho más profundo que la simple pérdida de riqueza. Era el miedo a enfrentarse a su pasado, a confrontar las consecuencias de sus decisiones. Vio los ojos de Zara, reflejando un cansancio que resonaba con su propio tormento oculto. Un respeto renuente, un atisbo de reconocimiento, se encendió entre ellos, una chispa frágil en medio de la tormenta. Las líneas de batalla se habían trazado, pero en el corazón de ese conflicto, una semilla de algo más estaba echando raíces. La lucha por la herencia había comenzado, pero una lucha mucho más profunda, una lucha por el reconocimiento, la aceptación y la redención de una familia fracturada, acababa de comenzar. La mesa de caoba entre ellos se sentía fría, un contraste marcado con la tensión latente en la habitación. Arthur miró los documentos legales, el papel crujiente, un recordatorio burlón de su vida meticulosamente ordenada, ahora hecha añicos. Podía saborear el gusto metálico del miedo, un regusto amargo al champán que había disfrutado solo unas horas antes. Zara, frente a él, se sentó con una calma inquietante, las manos apretadas firmemente en su regazo. La seda costosa de su vestido parecía absorber la luz, dejando su rostro en sombras, pero sus ojos ardían con una intensidad silenciosa. Esto lo cambia todo, logró decir finalmente Arthur, su voz un gruñido bajo. Se pasó una mano por el cabello meticulosamente peinado, el gesto traicionando la agitación interior. El suelo pulido brillaba bajo la suave luz de la araña, reflejando la agitación que se reflejaba en sus ojos. Zara lo miró, con una expresión indescifrable. El aroma de los lirios del jarrón sobre la mesa, normalmente una presencia tranquilizadora, ahora se sentía sofocante. Sí, verdad, respondió ella, con voz suave pero firme, cada palabra cargando el peso de años de anhelo tácito y rabia reprimida. Él se levantó de golpe, la silla raspando contra el suelo pulido, un sonido discordante en la habitación silenciosa. Las luces de la ciudad se borroneaban a través de la ventana panorámica, una exhibición fascinante de caos que contrastaba con la explosión controlada en su interior. Esto no es justo, gruñó, las palabras salpicadas de una súplica desesperada enmascarada por la ira. Yo construí esto. Todo. Los ojos de Zara parpadearon, una vulnerabilidad momentánea que traspasaba su compostura. Y yo también he estado construyendo mi vida, sin ti, susurró ella, las palabras apenas audibles,
pero cargadas con el peso de décadas de lucha. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla, un contraste marcado con la compostura rígida que había mantenido. Él observó esa lágrima, un observador silencioso del desmoronamiento de su mundo cuidadosamente construido. El frío temor que había sentido antes se intensificó, transformándose en una conciencia escalofriante de sus acciones pasadas. Su vida pasada, su imperio, se sentía como una casa de naipes frágil, a punto de derrumbarse bajo el peso de su negación. La lucha, se dio cuenta, estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. El olor a cuero viejo y tabaco de pipa impregnaba el aire del estudio de Arthur, un contraste marcado con la modernidad estéril del resto de su ático. Estaba sentado desplomado en su sillón de cuero, el escritorio de caoba una fortaleza entre él y los fantasmas de su pasado. Miraba una fotografía descolorida, una joven mujer con ojos risueños y una cascada de cabello oscuro, la madre de Zara, Evelyn. La imagen era un vínculo tangible con una juventud imprudente que había tratado de enterrar bajo capas de éxito. Recordaba la risa contagiosa de Evelyn, la forma en que el sol se reflejaba en su cabello, el toque vacilante de su mano en su brazo. Luego, el recuerdo cambió, nítido y doloroso, el miedo helado que lo había paralizado, la huida en pánico, el silencio que siguió. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla, desapercibida hasta que cayó sobre la fotografía, borroneando el rostro de Evelyn. El peso de su abandono lo oprimía, lo asfixiaba. No solo había abandonado a Evelyn, había abandonado una parte de sí mismo, una capacidad de amar que había reprimido durante décadas. Había construido su imperio sobre una base de negación, protegiéndose de la vulnerabilidad que el amor exigía. El recuerdo se disipó, reemplazado por la imagen de Zara, cuya fuerza tranquila contrastaba con su propia confusión. Había intentado deshacerse de ella, manipular el sistema legal, pero su mirada inquebrantable había ido desmoronando sus defensas cuidadosamente construidas. Vio en sus ojos un reflejo del dolor que había infligido, del anhelo que había ignorado. Una amarga risa escapó de él, un sonido a la vez autocompasivo y autoacusatorio. Cogió el teléfono, la madera pulida fría contra su mano temblorosa. Dudó, el tono demarcado un contrapunto discordante al silencio en su corazón. Necesitaba respuestas, no solo legales, sino respuestas más profundas, que se adentraran en las turbias profundidades de su propia alma. Marcó el número de su viejo amigo de la universidad, la única persona que conocía la verdad sobre su relación con Evelyn. La línea sonó, cada llamada un golpe de martillo contra los muros de su autoengaño cuidadosamente construido. Su voz, cuando finalmente habló, apenas era un susurro, cruda, con una vulnerabilidad que hacía tiempo había olvidado. «Necesito hablar», dijo, su voz cargada de emoción. Sobre Evelyn. El peso de sus acciones pasadas, de sus decisiones, lo oprimía. No se trataba solo de una demanda, una fortuna o una hija. Se trataba de enfrentarse al hombre en que se había convertido, y al hombre que aún podría llegar a ser. La llamada sería el primer paso hacia un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia la redención. El aire viciado del estudio de Arthur estaba impregnado del olor a cuero viejo y arrepentimiento. La lluvia azotaba los ventanales panorámicos, reflejando la tormenta que rugía en su interior. Releyó la carta de Evelyn, la delicada caligrafía contrastaba con la aspereza de su propia escritura garrapateada en los márgenes, notas frenéticas, intentos desesperados por negar la verdad que ahora no podía ignorar. El papel crujiente se sentía quebradizo bajo sus dedos temblorosos. Dejó caer la carta con un golpe, el sonido resonando en la cavernosa habitación. Su teléfono vibró, una interrupción discordante. Era su abogado, el señor Jardín, su voz una hoja pulida y afilada. Los resultados del ADN son irrefutables, señor Reeves. La señorita Zara Reeves es, efectivamente, su hija y la heredera legítima. Arthur contuvo el aliento. Entiendo. Su voz era un susurro quebrado, desprovisto de su habitual tono autoritario. La voz de Jardín continuó, con una preocupación profesional: todavía podemos impugnar esto, explorar otras vías legales. No, interrumpió Arthur, la palabra un gruñido bajo. Miró la ciudad bañada por la lluvia, un paisaje urbano que alguna vez había contemplado con arrogante satisfacción. Ahora, se sentía ajeno, frío, indiferente a su confusión. Ya no quería luchar contra Zara. La lucha ya le había costado demasiado,
el amor de Evelyn, su propia paz mental, una vida de autoengaño. El silencio se prolongó, una pesada manta que sofocaba el espacio entre él y la voz fría e impersonal al otro lado del teléfono. Finalmente colgó, el clic un punto final a un capítulo de su vida. Se acercó a la ventana, el vidrio frío contrastaba con sus mejillas ardientes. No solo había perdido una fortuna, había perdido años, toda una vida de oportunidades para conocer a su hija. La lluvia continuaba su implacable ataque, reflejando la tempestad en su alma. Necesitaba encontrar a la hermana de Evelyn, la única otra persona que podría saber dónde está Evelyn. Esta búsqueda sería otro acto de reconciliación con su pasado, un acto que exigía tanto coraje como humildad. Empezaría mañana. A la mañana siguiente, el ático de Arthur se sentía extrañamente vacío, a pesar de la opulencia. La luz del sol brillaba en la caoba pulida, resaltando las motas de polvo que bailaban en el aire silencioso. Cogió la fotografía descolorida de Evelyn, una joven con ojos risueños y una cascada de cabello oscuro, sorprendentemente similar a Zara. Una punzada de culpa, aguda y repentina, le atravesó el pecho. Había encerrado ese recuerdo, lo había enterrado bajo capas de ambición y autoconservación. Marcó un número, su mano temblando ligeramente. Era el número de la hermana de Evelyn, Clara, una pista que había encontrado en una vieja agenda polvorienta. El teléfono sonó, cada tono un golpe de martillo contra su resolución. Finalmente, la voz de una mujer, vacilante y cansada, respondió. «Hola. ¿Clara?» «Soy Arthur Reeves», dijo, su voz apenas un susurro. Las palabras se sentían extrañas, torpes en su lengua. Un largo silencio se cernía entre ellos, roto solo por el zumbido de la ciudad afuera. Luego, un respiro tembloroso. «¿Arthur?» «Ha pasado mucho tiempo». Tragó saliva, el nudo en su garganta le constreñía la respiración. «Necesito hablar contigo sobre Evelyn». «¿Sobre Zara?» Sintió un temblor recorrerlo, una mezcla de miedo y esperanza desesperada. La voz de Clara estaba teñida de recelo. «¿Qué quieres, Arthur? ¿Después de todos estos años?» Él explicó, sus palabras brotando en una avalancha, el peso de sus acciones pasadas lo aplastaba. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Finalmente, Clara aceptó reunirse, su voz aún cautelosa, pero con un indicio de algo parecido a la curiosidad. La reunión estaba prevista para la tarde siguiente, en una cafetería tranquila cerca de la casa de Clara. Una pequeña chispa de esperanza brilló en él, frágil pero persistente, prometiendo un camino hacia la redención, un pequeño paso a la vez. La lluvia había cesado, la ciudad se bañaba en una luz tentativa e incierta, reflejando el propio estado mental frágil de Arthur. La cafetería, ubicada en una callejuela empedrada y tranquila, olía a granos de café tostados y libros antiguos. El sol de la tarde, débil, brillaba sobre el adoquín resbaladizo por la lluvia. Arthur, sentado, jugaba nerviosamente con un sobrecito de azúcar, su traje a medida parecía extrañamente fuera de lugar entre los desgastados sillones y las mesas desparejas. Miraba la puerta, el corazón latiéndole frenético contra las costillas. No había visto a Clara en décadas, toda una vida comprimida en el espacio entre entonces y ahora, una vida llena de arrepentimientos. Clara llegó, su silueta enmarcada en el umbral, una mujer marcada por el paso del tiempo, pero con un parecido a la mujer de la fotografía descolorida. Sus ojos, oscuros e intensos, reflejaban una mezcla de cansancio y recelo. Se sentó frente a él, con las manos apretadas en el regazo. El silencio se alargó, denso e incómodo. Arthur se aclaró la garganta. «Clara, yo». Dudó, las palabras atascándosele en la garganta. No había anticipado el peso abrumador de su confesión. La voz de Clara fue baja, un susurro ronco. «Me encontraste después de todos estos años. ¿Qué quieres, Arthur?» Su mirada era inquebrantable, evaluándolo con una aguda inteligencia que lo inquietaba. Notó un ligero temblor en sus manos, reflejando su propia agitación interior. Respiró hondo, el aroma a café lo reconfortó momentáneamente. «Yo, necesito contarte sobre Evelyn». «¿Y Zara?» «Ella, es mi hija». Las palabras sonaron crudas, expuestas, dejándolo vulnerable. Observó atentamente la reacción de Clara, su rostro permaneció impasible, su expresión indescifrable. «Lo sé,
dijo Clara finalmente, su voz apenas un susurro. La inesperada declaración lo dejó aturdido. Se inclinó hacia adelante, su aprensión aumentando. Ella se contactó conmigo hace años. Lo sabía, continuó Clara, bajando la mirada a sus manos. Pero no le conté sobre ti. Quería protegerla. Una ola de alivio recorrió a Arthur, seguida rápidamente por una oleada de culpa. Había intentado enterrar su pasado, borrarlo, pero simplemente se había manifestado de una manera diferente, más devastadora. Lo entiendo, murmuró, la voz cargada de emoción. Me lo merezco. Abandoné a Evelyn. Fui un cobarde. Se encogió ligeramente bajo el peso de sus propias palabras. Miró a Clara, su expresión mostraba un atisbo de tristeza, pero también un destello de algo más, comprensión, quizás. Oh, perdón. La posibilidad era un frágil salvavidas en el mar de su autorrecriminación. La luz de la tarde proyectaba largas sombras sobre la cafetería, reflejando el largo camino que les esperaba. El escritorio de caoba relucía bajo la luz fluorescente de la opulenta oficina de Arthur, un marcado contraste con la tormenta que se agitaba en su interior. Deambulaba, la alfombra mullida amortiguando sus pasos agitados, el aroma a cuero caro y dinero antiguo hacía poco para calmar sus nervios deshilachados. Sus abogados, Stern y Miller, estaban sentados frente a él, sus rostros impasibles máscaras de desapego profesional. El aire estaba cargado de ansiedades tácitas. Están investigando, dijo Miller, su voz un bajo murmullo. Los abogados de Zara son implacables. Están desenterrando cada detalle de su pasado, cada transacción cuestionable, cada indiscreción. Arthur dejó de pasearse, la espalda tiesa como una tabla. ¿Indiscreciones? Están intentando destruir mi vida. Su voz, normalmente calma y controlada, se quebró con una furia apenas contenida. Sintió un nudo apretarse en el estómago, una familiar sensación de temor invadiéndolo. Stern, un hombre delgado con ojos penetrantes, se inclinó hacia adelante. Señor Reeves, le aconsejamos que no hiciera esto. Luchar contra Zara solo empeorará las cosas. Los resultados del ADN son innegables. El público ya está alborotado. La imagen del rostro tranquilo y decidido de Zara brilló ante sus ojos. Su fortaleza, su silenciosa dignidad, contrastaban con sus propias maquinaciones desesperadas. La había subestimado. Había subestimado las consecuencias de sus actos. Golpeó la mesa con el puño, el sonido agudo resonando en la cavernosa oficina. ¡Maldita sea! Esto no es solo cuestión de dinero. Es mi vida, mi reputación, todo lo que he construido. Su voz tembló, traicionando la fachada de control cuidadosamente construida. Miller suspiró, deslizando un expediente sobre la pulida superficie. Estos son los hallazgos preliminares sobre su relación con la señorita Evelyn Hayes, la madre de Zara. Parece exhaustivo. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Arthur miró el expediente, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía lo que contenía, una maraña confusa de indiscreciones juveniles y arrepentimientos, un testimonio de la vida que había intentado desesperadamente enterrar. El pasado, al parecer, se negaba a permanecer enterrado. Un sudor frío le brotó en la frente, el aroma a colonia cara se volvió repentinamente empalagoso y sofocante. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba, ladrillo a ladrillo, dejándolo expuesto y vulnerable, enfrentando las consecuencias de una vida vivida en la negación. El peso de sus actos, el peso de sus mentiras, lo oprimía, amenazando con aplastarlo bajo su carga. El olor esterilizado del antiséptico flotaba en el aire de la oficina tenuemente iluminada del investigador privado. Arthur, con su traje normalmente impecable arrugado, estaba sentado frente a una mujer cuya mirada penetrante contradecía su suave sonrisa. Se removió incómodamente, el suave cuero de la silla le ofrecía poco consuelo. Señora Hayes. Evelyn, comenzó, con voz grave, entiendo que tiene información sobre mi pasado. La sonrisa de Evelyn no flaqueó. Se inclinó hacia adelante, sus ojos, del mismo marrón oscuro que los de Zara, lo evaluaban con una precisión inquietante. Información es un término bastante insípido, señor Reeves. Tengo recuerdos. Recuerdos de un joven impulsivo, encantador, imprudente.
Un hombre que prometía la luna y luego desaparecía sin dejar rastro. Un agudo pinchazo de culpa perforó las defensas cuidadosamente construidas de Arthur. Se encogió, el silencio se estiró entre ellos, denso de acusaciones tácitas. Se aclaró la garganta, el sonido quebradizo e inverosímil. Yo no estaba preparado. Era joven, construyendo mi negocio, no era el momento adecuado. Su justificación sonaba hueca incluso a sus propios oídos. La mirada de Evelyn se suavizó, un destello de empatía reemplazó momentáneamente el acero en sus ojos. ¿Preparado para qué, Arthur? ¿Para la responsabilidad? ¿Para el amor? ¿O para las expectativas sociales que sofocaron tu propio corazón? Sus palabras fueron una acusación suave pero penetrante, exponiendo la endeble tela de sus excusas. Una fotografía yacía sobre el escritorio entre ellos, una instantánea descolorida de una joven pareja riendo, Arthur, apenas reconocible bajo una mata de cabello oscuro y rebelde, con el brazo alrededor de una radiante Evelyn. La imagen era un crudo recordatorio de una vida que había intentado borrar con tanto ahínco. Él la tomó, sus dedos temblando ligeramente. El recuerdo, un beso robado bajo un cielo iluminado por la luna, las promesas susurradas de para siempre, resurgió, conmovedor y doloroso. Yo fui un tonto, admitió, su voz apenas un susurro, el peso de su pasado lo aplastaba. Evelyn asintió, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Lo fuiste. Pero ya no eres el mismo tonto. Al menos, eso espero. Su voz tenía un dejo de esperanza, un atisbo de perdón que lo sorprendió. Era una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón, una grieta que el sol naciente de la verdad podría abrir de par en par. El aroma a papel viejo y arrepentimiento llenaba el aire, un testimonio de un pasado que buscaba reconciliación. La entrevista no había terminado, pero por primera vez, Arthur sintió que un atisbo de redención podría estar a su alcance. La caoba del escritorio de Arthur se sentía fría bajo sus dedos. Miró los archivos meticulosamente organizados, cada uno representando una faceta cuidadosamente construida de su imperio, ahora amenazado por el cambio sísmico que la llegada de Zara había provocado. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de la ventana empañada por la lluvia, reflejando la confusión en su interior. Su teléfono vibró, un recordatorio implacable de la batalla legal que se avecinaba. Era su abogado principal, el señor Jardín, su voz tensa con una frustración apenas contenida. Señor Reeves, la medida cautelar preliminar ha sido denegada. La señorita Hayes está increíblemente bien representada. Arthur se pasó una mano por el cabello ya despeinado. Maldita sea, murmuró, las palabras atascándose en su garganta. El miedo no era solo a perder su fortuna, era el miedo a enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, del hombre que había sido. Golpeó el teléfono con fuerza, el sonido agudo haciendo eco de la vacuidad en su interior. No había anticipado la resistencia de Zara, su fuerza silenciosa contrastaba con sus frenéticos intentos de controlar la situación. Se sirvió un whisky, el líquido ámbar una distracción momentánea de la culpa corrosiva. Pensó en las palabras de Evelyn, en su mirada penetrante, en las acusaciones tácitas que colgaban pesadas en el aire de aquella oficina tenuemente iluminada. Había intentado enterrar esa parte de su vida, borrar el recuerdo de Evelyn y la promesa que había roto. Pero el pasado, al parecer, tenía una forma de encontrarte. Un golpe en la puerta. Su asistente, vacilante, anunció, «Señor Reeves, hay una joven que quiere verlo. Dice que se llama Zara». Dudó, el hielo de su whisky tintineando suavemente contra el vaso. Esta no era una batalla legal, era una confrontación con su propia alma. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero debajo de él, algo más se agitaba, un atisbo de, algo parecido a la anticipación. Respiró hondo, el aroma a cuero caro y madera vieja llenando sus fosas nasales. «Pásala», dijo, su voz sorprendentemente firme. El whisky, tal vez, o tal vez algo más completamente diferente. Estaba listo, o tan listo como podía estarlo, para enfrentar a la hija a la que había negado durante tanto tiempo. El juego ya no se trataba de control, se trataba de enfrentar la verdad. Y la verdad, él lo sabía, sería mucho más dolorosa que cualquier batalla legal. La batalla legal se desató, un torbellino de papeleo y declaraciones que giraban alrededor de Arthur. Su oficina, normalmente prístina, usualmente un santuario de caos controlado,
ahora estaba llena de archivos, tazas de café desechadas y el persistente olor a miedo rancio. Paseaba, el suelo de madera pulida frío bajo sus pies descalzos, el silencio interrumpido solo por el tic-tac rítmico de un reloj de pie en el pasillo. Las palabras de Jardín resonaban, está increíblemente bien representada. La implicación era pesada, Zara no solo estaba luchando por una parte de su riqueza, estaba luchando por su lugar legítimo. Un golpe repentino y agudo en la puerta lo sobresaltó. Su asistente, Brenda, con el rostro marcado por la preocupación, asomó la cabeza. Señor Reeves, hay un investigador privado que quiere verlo. Dice que es sobre la señorita Hayes. Arthur sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no se trataba del equipo legal de Zara, era un ataque personal. Le hizo una señal a Brenda para que entrara. Pásalo, pero deja la puerta abierta. El investigador, un hombre corpulento con ojos que no se perdían nada, se presentó como el señor Silas. Habló conciso, sus palabras precisas y carentes de emoción. Me han contratado para recopilar información sobre el pasado de la señorita Hayes. Han surgido discrepancias con respecto a sus antecedentes declarados. Deslizó un sobremanila sobre el escritorio. Esto contiene evidencia que contradice algunas de sus afirmaciones. Sin embargo, Silas hizo una pausa, su mirada inquebrantable. También hay indicios que sugieren un posible encubrimiento por su parte, señor Reeves. Arthur sintió un sudor frío brotarle. Su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba. Miró el sobre, su mente un torbellino de miedo y autoconservación. Alcanzó su teléfono, sus dedos temblorosos. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de dinero o poder, se trataba de supervivencia. ¿Pero qué estaba protegiendo? ¿La vida que había construido, o la culpa que había estado tratando tan diligentemente de enterrar? El peso de sus acciones pasadas lo oprimía, amenazando con sofocarlo. Las palabras de Silas quedaron suspendidas en el aire, una sombría profecía de la verdad que estaba a punto de ser expuesta. La verdad que desesperadamente quería mantener oculta, pero que de repente supo que ya no podía. El sobremanila pesaba mucho en la mano temblorosa de Arthur. Las palabras de Silas, afiladas como cristales, resonaban en el opulento silencio de su oficina. El olor a papel viejo y miedo se mezclaba con el tenue aroma del cuero caro de su escritorio. No lo abrió. No podía. Todavía no. Necesitaba tiempo, una estrategia. Golpeó el teléfono con fuerza, el sonido discordante contrastaba con la tormenta interior. Brenda, siempre vigilante, se cernía cerca de la puerta, su expresión una mezcla de preocupación y aprensión. Él la despidió con un gesto brusco, necesitando soledad para diseccionar el repentino y aterrador cambio en el juego. La amenaza velada del investigador, un encubrimiento, pendía sobre él como una nube oscura. Su vida perfectamente construida, una fortaleza edificada sobre la ambición y la negación, se agrietaba por las costuras. El peso de su pasado, una vez meticulosamente enterrado, amenazaba con aplastarlo. Se dirigió a la ventana, la ciudad extendiéndose bajo él como un tapiz brillante de indiferencia. Vio el rostro de Zara en su mente, desafiante, inteligente, pero agobiada por un pasado que no había elegido. Una oleada de culpa lo invadió, amarga e inesperada. No solo había abandonado a su madre, había abandonado una parte de sí mismo. Un suave golpe. No necesitaba mirar para saber qué era Zara. No había anticipado su visita. Su garganta se apretó, un nudo de miedo y algo parecido a la anticipación retorciéndose en su interior. «Señor Reeves». Su voz, suave pero firme, cortó el silencio sofocante. Él se volvió, su rostro una máscara de compostura controlada. «Señorita Hayes. ¿A qué debo el placer?» Zara entró, su presencia llenando el vasto espacio. Sus ojos, del color del chocolate oscuro, tenían una intensidad silenciosa que lo inquietaba. Se mantenía con una dignidad inquebrantable que él no había esperado, una fuerza que había subestimado. «Recibí algo, de información inquietante», dijo, su voz apenas un susurro. «Sobre mi madre. Sobre usted». Hizo una pausa, su mirada firme. «El señor Silas». Él lo mencionó. El silencio se extendió, tenso y pesado con acusaciones tácitas.
El reloj de pie sonó, cada campanada un golpe de martillo contra sus defensas. Sabía, con una certeza enfermiza, que el juego había terminado realmente. La lucha ya no se trataba de dinero o poder, se trataba de la verdad. Y la verdad, se dio cuenta con un escalofrío, estaba a punto de sepultarlo. Las palabras de Zara quedaron suspendidas en el aire, densas de acusaciones tácitas. El aroma de puros caros, usualmente una presencia reconfortante en la oficina de Arthur, ahora se sentía empalagoso, sofocante. Sintió un temblor recorrerlo, no exactamente de miedo, sino un terror profundo, que le helaba los huesos. Miró a Zara, la miró realmente, no como un desafío legal o una amenaza a su imperio, sino como una mujer, una hija. Vio el cansancio grabado alrededor de sus ojos, la sutil tensión de su mandíbula. Se vio reflejado en su fuerza, una fuerza que nunca había poseído, una fuerza que había reprimido durante décadas. «Silas», comenzó, su voz ronca, las palabras atascándose en su garganta. Se aclaró la garganta, tratando de lograr un tono de indiferencia controlada, pero el esfuerzo se sintió hueco, incluso para él. Él está exagerando. La mentira supo a ceniza en su boca. Zara se acercó, el suelo de madera pulida crujiendo suavemente bajo sus elegantes tacones. La suave luz de la ciudad proyectaba largas sombras sobre su rostro, acentuando los ángulos afilados de sus pómulos, la determinación de sus labios. «¿Lo está?» Su voz era baja, un susurro ronco que cortaba el silencio sofocante. Tragó saliva con dificultad. Hubo complicaciones, admitió, la palabra sintiéndose inadecuada, patética. Señaló vagamente hacia la ventana, la extensión brillante de la ciudad sin ofrecer consuelo. Un pasado complicado. Cosas que preferiría olvidar. Creo que descubrirás, dijo Zara, con la voz firme a pesar del temblor en la suya, que algunas cosas son imposibles de olvidar. Especialmente cuando implican la vida de alguien. El aroma de su perfume, una sutil mezcla de jazmín y sándalo, lo alcanzó, sorprendentemente reconfortante en medio de la confusión. Se pasó una mano por el cabello cada vez más ralo, el gesto delatando la tormenta interior. El peso de sus actos, los años de mentiras cuidadosamente construidas, amenazaban con aplastarlo. La miró de verdad, y vio no a una enemiga, sino un reflejo de un yo que había enterrado en lo profundo de su cuidadosamente cultivada personalidad. La imagen de un Arthur más joven, imprudente, brilló ante sus ojos, el fantasma de un hombre que apenas reconocía. Un hombre que había elegido la ambición por encima del amor, el poder por encima de la familia. Las luces de la ciudad parecían difuminarse, los bordes nítidos suavizándose en un paisaje brumoso e indistinto. Sintió una profunda tristeza invadirlo, un vacío crudo y doloroso que había permanecido latente durante demasiado tiempo. Tenía mucho que expiar. El juego, en efecto, había terminado. Pero uno nuevo había comenzado. El escritorio de caoba, normalmente un símbolo del poder de Arthur, se sentía frío y ajeno bajo sus dedos. Contempló el paisaje urbano, un millón de luces brillantes que se difuminaban en un resplandor indistinto. El aroma del perfume de jazmín de Zara permanecía levemente en el aire, un marcado contraste con el humo rancio de puro que normalmente impregnaba la habitación. Había desestimado sus afirmaciones iniciales como un chantaje, un descarado intento de aprovecharse de su riqueza. Ahora, frente a la irrefutable verdad de su ADN compartido, un aplastante peso de culpa se asentó sobre sus hombros. Complicaciones, había murmurado, la palabra una patética subestimación de los años de deliberada evasión, la vida que había construido sobre una base de mentiras. Pensó en Eleanor, la madre de Zara, su brillante sonrisa, su espíritu indomable, un espíritu que él había extinguido tan descuidadamente. El silencio de Zara era más condenatorio que cualquier acusación. Ella se dirigió a la ventana, su silueta enmarcada contra el paisaje urbano, un marcado contraste con su postura encorvada. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, brillando como lágrimas que no caían. «La abandonaste», dijo finalmente Zara, con voz baja, medida. Las palabras no eran un ataque, sino una simple afirmación de hecho, cargada de un dolor tácito. Arthur se estremeció. Había intentado justificar sus acciones, enterrarlas bajo capas de éxito y autoengaño. Pero la tranquila declaración de Zara desmanteló esas defensas, dejándolo expuesto, vulnerable. Yo era joven, balbuceó,
las palabras sonando patéticas incluso a sus propios oídos. No sabía lo que hacía. «Sabías lo suficiente como para irte», replicó Zara, con la mirada inquebrantable. «Sabías lo suficiente como para construir un imperio mientras ella luchaba. Sabías lo suficiente como para no mirar atrás». Sintió el aguijón de sus palabras, un marcado contraste con el dolor entumecido que se había asentado en su pecho. La miró, la vio de verdad, no como un desafío legal, sino como un reflejo de un pasado que había intentado desesperadamente borrar. Un pasado que, a pesar de sus esfuerzos, seguía persiguiéndolo. El silencio se prolongó, puntuado solo por el zumbido distante de la ciudad. El peso de su silencio, las acusaciones tácitas, lo oprimían. Necesitaba explicarse, justificarse, de alguna manera mitigar la devastación que había causado. Sin embargo, las palabras se le escapaban, atrapadas en el sofocante agarre de la culpa. Había construido una vida basada en la negación, en muros cuidadosamente construidos de riqueza y poder. Ahora esos muros se derrumbaban, revelando al hombre frágil y quebrantado que había debajo. El juego, en efecto, había terminado. Pero este no era el fin. Era solo el comienzo de un largo y arduo viaje de ajuste de cuentas, de expiación, y quizás, solo quizás, de redención. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de las lágrimas de Zara. El ático, normalmente un símbolo del éxito de Arthur, se sentía sofocante. El olor a cuero viejo y puros caros contrastaba violentamente con la tenue y persistente dulzura del perfume de jazmín de Zara. Se apartó de la ventana, sus ojos, oscuros y luminosos, fijos en Arthur. Él estaba encorvado en su silla de cuero, un rey derrotado en un trono en ruinas. «No se trataba solo de dinero, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cortando el silencio opresivo. La pregunta permaneció en el aire, cargada de acusaciones tácitas. Arthur tragó saliva, el nudo en su garganta haciendo que el simple acto se sintiera monumental. Se pasó una mano por el cabello cada vez más ralo, el gesto delatando su agitación interior. No había anticipado esta fuerza silenciosa, esta mirada inquebrantable que desmantelaba sus cuidadosamente construidas defensas. Había esperado ira, indignación. Se había preparado para una batalla legal, una lucha por su imperio. Pero la tranquila dignidad de Zara era más potente que cualquier acusación gritada. «No», logró decir finalmente, con voz ronca. «No lo era». Apartó la mirada, avergonzado, incapaz de sostener su mirada firme. Vio su reflejo en la superficie pulida de su escritorio, una joven mujer que llevaba el peso de un pasado que él había intentado borrar. Cerró los ojos, los recuerdos volviendo en oleada, la sonrisa radiante de Eleanor, su risa, la simple alegría de su fugaz tiempo juntos. El miedo había sido abrumador, el miedo al juicio social, a arruinar su cuidadosamente construido futuro. Pero ahora, enfrentándose a las consecuencias, el miedo parecía insignificante comparado con el aplastante peso de su arrepentimiento. Tenía miedo, confesó, su voz cargada de emoción. Miedo a lo que la gente pensaría, miedo a todo. Abrió los ojos, buscando comprensión en los oscuros ojos de Zara. El silencio se prolongó, lleno solo del suave zumbido de la ciudad afuera. Sabía que una simple disculpa no bastaría, que no podría deshacer los años de dolor que había causado. Pero era un comienzo. Un primer paso tentativo y frágil hacia un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. El juego no había terminado. Apenas comenzaba. El ático, normalmente un santuario de elegancia fría y controlada, se sentía opresivo. La lluvia azotaba los ventanales panorámicos, reflejando la tormenta que se cernía dentro de Arthur. Zara se sentó frente a él, la tenue luz captaba el brillo de su piel oscura, resaltando la delicada curva de su pómulo. El silencio se prolongó, denso de acusaciones tácitas y una creciente conciencia de la historia compartida. El aroma de la caoba cara y el cuero pulido luchaba con la sutil y terrosa fragancia de los lirios que Zara había traído, una frágil ofrenda de paz en una habitación cargada de tensión. «Encontré una foto», dijo Zara, con voz tranquila y mesurada. Deslizó una fotografía descolorida sobre la mesa de cristal. Mostraban a un Arthur más joven, con el cabello más oscuro y los ojos iluminados por una energía temeraria que Zara nunca había visto en el hombre sentado frente a ella. A su lado, una radiante joven con una sonrisa que reflejaba la suya propia. Eleanor.
La mano de Arthur tembló al levantar la foto. El recuerdo, un vibrante toque de color en su pasado monocromático, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se vio a sí mismo, joven y arrogante, ajeno a las consecuencias de sus actos. La risa de la mujer resonó en su mente, una melodía inquietante de lo que había perdido. Ella, era hermosa, susurró, con la voz quebrada. Miró a Zara, viendo un reflejo de Eleanor en sus ojos, una fuerza compartida, una pena compartida. La amargura del arrepentimiento le cubrió la lengua, un sabor amargo que no había anticipado. No se trataba solo de dinero, se trataba de una vida que había desechado descuidadamente, de una hija que nunca había conocido. Vio el dolor en los ojos de Zara, un dolor que él había infligido, un dolor que ahora desesperadamente quería aliviar. Ella te quería, dijo Zara, con voz suave, casi una afirmación de hecho más que una acusación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de emociones no dichas. No era un juicio, sino una simple y desgarradora observación. La lluvia continuaba su implacable ataque contra las ventanas, un contrapunto rítmico a la tormenta dentro de la habitación. Arthur miró de nuevo la fotografía, una silenciosa súplica de perdón grabada en su rostro cansado. La batalla por su imperio se desvanecía en la insignificancia. Tenía una batalla mucho mayor por delante, una batalla por el corazón de su hija, una batalla por su propia redención. El escritorio de caoba, usualmente un símbolo del poder de Arthur, se sentía opresivo. Apartó los documentos legales, el papel crujiente contrastando con la agitación en sus entrañas. La lluvia afuera se había intensificado, un furioso tamborileo contra el cristal. Se frotó las sienes, el agudo dolor una manifestación física de su conflicto interno. Las palabras de Zara resonaban en sus oídos, ella te quería. El peso de esa simple afirmación lo oprimía, más pesado que cualquier batalla legal. Recorrió la habitación, el suelo pulido frío bajo sus pies descalzos. Imaginó a Eleanor, su risa, la forma en que la luz del sol captaba el dorado de su cabello. Un toque fantasmal, el fantasma de un beso permanecía en sus labios, un recuerdo vívido y agonizante. Había enterrado esa parte de sí mismo, la había aislado con la ambición y el éxito. Pero la llegada de Zara había destrozado la fachada cuidadosamente construida. Levantó el teléfono, con los dedos temblorosos. Necesitaba hablar con alguien, desentrañar el enredado lío de su pasado. Marcó el número de su amigo más antiguo, Robert, con la voz tensa mientras hablaba. Robert, soy Arthur. Necesito hablar, sobre Eleanor. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada y llena de arrepentimiento. La voz de Robert, llena de preocupación, irrumpió en la tormenta que lo azotaba. Voy para allá, dijo Robert, las simples palabras ofreciendo un salvavidas. Horas después, Robert estaba sentado frente a Arthur, una botella de whisky escocés caro entre ellos. El ambiente estaba cargado de palabras no dichas y el aroma a cuero viejo y arrepentimiento. Arthur sirvió 2 copas, con la mano insegura. Habló de Eleanor, de su arrogancia juvenil, su miedo, su egoísmo. Confesó su abandono, el peso aplastante de las presiones sociales, el vacío corrosivo que lo había perseguido durante décadas. Robert escuchó pacientemente, con una mirada comprensiva y compasiva, ofreciendo ocasionalmente un gesto de asentimiento o un suspiro comprensivo. Mientras Arthur hablaba, una ola de autodesprecio lo invadió. Se vio a sí mismo no como un exitoso hombre de negocios, sino como un cobarde, un hombre que había cambiado el amor por la ambición. Observó a Robert tomar un sorbo de whisky, observando la expresión estoica de su amigo. Ella merecía algo mejor, dijo finalmente Robert, con voz baja y grave. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio, una simple verdad que atravesó las defensas cuidadosamente construidas de Arthur. La lluvia había cesado, pero la tormenta interior de Arthur seguía furiosa, una necesaria purificación. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las rendijas de las pesadas cortinas de Arthur, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Se despertó con dolor de cabeza, los restos del whisky de Robert aferrándose a su aliento. La confesión había sido una catarsis, una purga de años de culpa reprimida, pero el vacío permanecía, un vacío vasto y resonante. Miró la fotografía en su mesita de noche, Eleanor, con su sonrisa radiante, sus ojos brillantes con una luz traviesa. No había visto esa foto en décadas. Se duchó, el agua caliente un bálsamo temporal contra la persistente frialdad de su alma.
necesitaba enfrentarse a Zara. No podía seguir escondiéndose tras abogados y maniobras legales. La idea lo llenó de una mezcla de temor y una extraña, inquietante anticipación. Encontró a Zara en la biblioteca, la luz del sol iluminando también allí las partículas de polvo, rodeada de antiguos libros de leyes. Ella levantó la vista, con una expresión ilegible. La tensión entre ellos era palpable, tan densa como el aire en la habitación sofocante. Yo, quería disculparme, comenzó Arthur, con voz vacilante. Las palabras se sentían torpes, inadecuadas. Zara no respondió inmediatamente, su mirada fija en él, evaluándolo. Vio un destello de algo en sus ojos, sospecha, esperanza. El silencio se prolongó, puntuado solo por el tic-tac rítmico de un reloj de péndulo en el pasillo. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con voz tranquila y controlada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y precisas. Por todo, dijo él, las simples palabras cargando el peso de los años. Por mi ausencia, por mi silencio, por el dolor que te he causado. Observó su rostro, buscando algún signo de suavidad, alguna indicación de perdón. No vio ninguno. Pedir perdón no cambia el pasado, dijo ella, con voz baja, impregnada de un cansancio que reflejaba el suyo. Cerró el libro que había estado leyendo, el sonido una acción pequeña pero decisiva. Lo sé, respondió él, con la voz en carne viva. Pero quiero intentar cambiar el futuro. Quiero conocerte. Ser tu padre. Las palabras se sentían vulnerables, expuestas, pero no pudo detenerlas. Zara dudó, luego se levantó y caminó hacia una ventana con vista a los extensos jardines. El viento susurraba entre los árboles, llevando el aroma a tierra empapada por la lluvia. No es tan fácil, murmuró, su voz apenas audible. 23 años sin saber de ti, es mucho que procesar. La vulnerabilidad en su voz reflejaba la suya propia. Un silencio compartido cayó entre ellos, un reconocimiento silencioso del vasto abismo que los separaba, pero, en medio de él, un destello de algo nuevo comenzó a formarse, una conexión frágil forjada en un dolor compartido y una esperanza vacilante para el futuro. El aroma a tierra empapada por la lluvia ahora parecía menos un recordatorio de la tormenta que había pasado, sino el comienzo del deshielo primaveral. El escritorio de caoba en el estudio de Arthur se sentía frío bajo sus dedos. Trazó la veta, la madera pulida un marcado contraste con la confusión en su interior. Afuera, la ciudad zumbaba, una sinfonía implacable de ambición e indiferencia, reflejando su propio conflicto interno. Había pasado días revisando viejas fotografías, diarios polvorientos y cartas descoloridas, cada una un doloroso recordatorio de su pasado. El rostro de Eleanor, joven y vibrante, lo perseguía. Había encontrado una carta, su letra delicada y esperanzadora, detallando sus sueños para su hijo, un hijo al que él había negado. La vergüenza le quemaba la garganta. Volvió a leer la carta. Había estado tan consumido por sus propias ambiciones, tan cegado por el miedo al juicio de su familia y sus pares. Había creído que podía simplemente borrar esa parte de su vida. Un suave golpe resonó, seguido por la entrada vacilante de Zara. Ella se quedó en la puerta, sus ojos cautelosos, su postura rígida. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la habitación, resaltando las partículas de polvo que danzaban en la luz dorada. El aire se sentía pesado con palabras no dichas. Yo encontré esto, dijo Zara, su voz apenas un susurro, extendiendo una pequeña fotografía desgastada. Era una foto de un Arthur más joven, riendo, despreocupado, con Eleanor a su lado. Sus rostros brillaban de felicidad, un marcado contraste con la sombría realidad de su presente. Arthur tomó la foto, sus dedos temblorosos. La imagen lo traspasó. No era solo una foto, era el fantasma de una vida que había enterrado en lo más profundo de sí mismo. La risa en la fotografía parecía una burla cruel a su actual miseria, pero extrañamente reconfortante. Yo no sabía que esto existía, logró decir, su voz quebrándose. Zara se acercó, su mirada firme. Está claro que tuviste una vida antes del imperio, observó, su voz aún baja, pero ahora imbuida con un toque de comprensión. Una que pareces decidido a olvidar. Él levantó la vista, encontrando su mirada. La ira, la negación que había alimentado sus acciones anteriores, parecían disiparse, reemplazadas por una ola de profunda tristeza.
Las líneas de su rostro parecían profundizarse, grabadas por años de aislamiento autoimpuesto y una vida escondiéndose de sí mismo. Un silencio se extendió entre ellos, lleno solo del tic-tac del reloj de pie. El zumbido implacable de la ciudad pareció desvanecerse en el fondo, reemplazado por el peso de la historia compartida. Esto era más que una batalla legal, era una reconciliación con un pasado que durante mucho tiempo lo había perseguido, un pasado que ya no podía ignorar. Un pasado que, de alguna manera, lo conectaba con esta joven mujer. Este frágil comienzo le ofrecía una oportunidad para un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. El aroma a papel viejo y cuero llenaba el estudio de Arthur mientras catalogaba meticulosamente las cartas de Eleanor. Cada una era un pequeño fragmento de una vida que él había destrozado, una vida reflejada en la fotografía descolorida que Zara le había mostrado, un Arthur más joven y feliz, riendo con Eleanor, sus rostros radiantes. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de la ventana empañada por la lluvia, un telón de fondo melancólico para su excavación solitaria del pasado. Sintió la familiar punzada de arrepentimiento, un compañero constante estas últimas semanas. Encontró un pequeño diario encuadernado en cuero guardado en una caja. La delicada escritura de Eleanor detallaba sus esperanzas y sueños, sus ansiedades sobre su futuro, la alegría abrumadora de su embarazo. Arthur sintió una opresión en el pecho, una manifestación física de su culpa. Leyó sobre su amor incondicional, su fe en él, una fe que él había traicionado brutalmente. Un suave sollozo se escapó de él. No se había permitido llorar en décadas. Los años de armadura emocional cuidadosamente construida se agrietaron, revelando al hombre crudo y vulnerable que había debajo. No solo estaba confrontando su pasado, estaba confrontando al hombre en el que se había convertido, un hombre definido por el miedo y la ambición. El sonido de un suave golpe lo sobresaltó. Se secó los ojos, escondiendo apresuradamente el diario. Zara entró, con un plato de té humeante en sus manos. El aroma a manzanilla llenó el aire, un bálsamo calmante para sus nervios deshilachados. Escuché que estuviste despierto hasta tarde, dijo suavemente, su voz un contrapunto gentil a la tormenta que rugía dentro de él. Solo, haciendo algo de investigación, murmuró Arthur, su voz ronca. Hizo un gesto hacia los papeles y fotografías dispersos. Zara se acercó al escritorio, su mirada cayendo sobre el diario abierto. Dudó, luego recogió silenciosamente una fotografía caída, una foto de una niña pequeña, una niña con los ojos de Eleanor, un parecido sorprendente con ella misma. Esa, soy yo, susurró Zara, una mezcla de asombro y tristeza en su tono. El silencio se extendió, pesado con emociones no dichas. Arthur la miró.